Eh, además, habíamos visto de que el mandato pues puede ser general, puede ser con representación o puede ser sin representación. Además puede ser general con cláusula especial, puede ser especial o puede ser judicial, ¿verdad? Vimos básicamente qué era cada uno de estos poderes, cuándo se necesita poder especial, cuándo se puede otorgar un poder general con cláusula especial. Vimos cuándo es un mandatario de una persona jurídica. Vimos quienes no pueden ejercer el mandato. Vimos también que el mandato es revocable, ¿verdad? Pero si el mandato fue aceptado, entonces tiene que notificarse al mandatario para que surta efectos dicha revocación. Vimos lo relativo al mandato en el extranjero y cuando dos o más personas otorgan un mandato. Y lo último que habíamos visto, según recuerdo, era la sustitución del mandato, que es cuando una persona pues puede trasladarle la calidad de mandatario a otra, pero siempre y cuando haya sido autorizado para sustituir el mandato por parte del mandante. Entonces yo recuerdo que hasta ahí habíamos llegado en la clase anterior. Hoy vamos a proceder a terminar lo que es la parte sustantiva del mandato. ¿Hay alguna duda con lo relativo a lo de la clase anterior, jóvenes? No, Lick. Perfecto. Continuemos entonces. Fíjense pues. Primero tenemos las obligaciones del mandatario, que es la persona que va a ejercer el mandato en representación de otra. Básicamente la principal obligación del mandatario es ejercer con diligencia el mandato. O sea, llevar a cabo el mandato de forma correcta, ¿verdad? Además, lo tiene que realizar en caso de que él no ejecute el mandato de la forma debida, entonces él va a estar obligado a pagar los daños y perjuicios por la falta de ejecución de dicho mandato. Entonces, él, al aceptar el mandato, él se compromete a llevar con diligencia el mandato, a ejercer con diligencia el mandato y a pagar los daños y perjuicios que cause la falta de ejecución o la inadecuada ejecución del mandato. Eso lo tenemos en el artículo 1705, por favor, Wendy. Perdón, Elic, no tengo mucha señal. No tiene mucha señal, estaba viendo que me escribió, ¿verdad? Sí, ¿Me dice, por licenciado. favor? Artículo 1705. Artículo 1705. El mandatario queda obligado por la aceptación a desempeñar con diligencia el mandato y a responder de los daños y perjuicios que, de no ejecutarlo, se ocasionen al mandante. Entonces, miren, queda obligado por la aceptación. ¿Se acuerdan? Que nosotros vimos que la aceptación se puede dar de forma expresa o de forma tácita. Expresa cuando ustedes comparecen en el instrumento y aceptan, ¿verdad? El mandato. Y tácita es cuando ustedes, pues, el mandante otorga unilateralmente el mandato y el mandatario lo que hace es que lo ejerce. Al ejercerlo, lo que está haciendo es aceptando tácitamente el mandato. Entonces, si él lo acepta de cualquiera de las dos formas, tácita o expresamente, él se está obligando a cumplir con diligencia todo lo relativo al mandato, ¿verdad? A cumplir con diligencia el mandato y a responder por los daños y perjuicios que resulten de no ejecutarlo, ¿verdad? Entonces, los daños y perjuicios que se le causen al mandante por la falta de ejecución. Entonces, en ese caso, va a ser responsable el mandatario. Ahora, el mandatario, hay dos formas de ejercer el mandato.
Digamos, puede ser de que a mí me otorguen un mandato así de forma abierta, digamos, un mandato general con representación para que yo represente en todos los actos o contratos en que pueda tener interés mi representado. Entonces, en este caso, yo tengo la libertad de ejercer el mandato de la forma que yo lo estime conveniente. Pero también existe la posibilidad de que a mí me fije parámetros dentro de los cuales tengo que actuar el mandante. O que el mandante me dé instrucciones dentro de las cuales yo tengo que mantener mi actuación como mandatario. Entonces, el mandatario debe sujetarse siempre a las instrucciones que le otorgue el mandante, ¿verdad? Y si no, pues va a tener responsabilidad por separarse de los límites establecidos en dicho mandato, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense, pues, yo en algún momento estuve tratando con una empresa, ellos tenían un mandatario. El mandatario, pues, digamos, él tenía facultad para vender bienes de la empresa, pero hasta 50,000 quetzales. Si él iba a hacer una venta de un bien de la empresa por más de 50,000 quetzales, entonces él tenía que tener autorización del Consejo de Administración. Entonces, ¿se dan cuenta? Él tenía un mandato para representar a la empresa, pero tenía límites fijados, ¿verdad? Usted no puede realizar transacciones por más de 50,000 quetzales, no podía ni comprar ni vender bienes por más de 50,000 quetzales. Eso como un ejemplo de alguna de las limitaciones que él tenía, pero tenía otras. Entonces, el mandante, al momento de otorgar el mandato, le puede establecer los límites dentro de los cuales tiene que ejercer el mandato el mandatario. Y el mandatario no se puede exceder de dichos límites y facultades, porque entonces incurriría en responsabilidad. Ahora bien, siempre que hay la obligación de administrar bienes de otra persona, existe la obligación de rendir cuentas, ¿verdad? Sea por el título que sea, digamos, sean ustedes en ejercicio de la patria potestad, sean tutores, sean administradores de bienes, guardadores de bienes, depositarios, administradores de una sociedad, en cualquier caso, en que ustedes administren bienes de otra persona, ustedes están obligados a rendir cuentas. Y esta no es la excepción. Aquí mismo en el artículo 1706 también establece lo relativo a la rendición de cuentas, ¿verdad? Entonces, básicamente, el mandatario está obligado a dar cuentas de la administración en el momento que se lo pide el mandante y también está obligado a entregar los bienes, ¿verdad? Que sean propiedad del mandante que tenga el mandatario en el momento en que se lo pide, ¿verdad? Eso lo tenemos en el artículo 1706. Por favor, Brenda. Artículo 1706. El mandatario debe sujetarse a las instrucciones del mandante y no separarse ni excederse de las facultades y límites del mandato. Está obligado a dar cuenta de su administración, a informar de sus actos y a entregar los bienes del mandante que tenga en su poder en cualquier tiempo en que éste lo pida. Entonces, ya ven, el mandatario debe sujetarse a las instrucciones del mandante y no se puede separar ni se puede exceder de las facultades o límites del mandato, ¿verdad? Porque se acuerdan, si él se excede de los límites del mandato, entonces él va a tener responsabilidad de forma personal, no va a tener responsabilidad de su representado. Y luego está obligado a dar cuenta de su administración, informar de sus actos y entregar los bienes del mandante que tenga en su poder en cualquier tiempo que éste lo pida. Entonces, miren, yo, si soy mandatario, yo estoy obligado en el momento en que me lo pidan a rendir cuentas, a informar sobre los actos o negocios que estoy llevando a cabo. Y, por ejemplo, si a mí me dijera mi mandatario, mire, de los 25,000 quetzales que cobró de la renta, deme 10,000. Yo se los tengo que dar, porque son propiedad de él, ¿me entienden? Entonces es parte de mi obligación como mandatario, en cualquier momento en que él me lo exija o lo solicite. El apoderado es el mandatario, debe de ejercer el mandato de forma personal. O sea, si a mí me están otorgando el mandato,
yo tengo que ejercer de forma personal los actos o negocios en representación de mi mandante, ¿verdad? Yo no puedo otorgarle poderes a otra persona o no puedo sustituir el mandato a menos de que yo tenga la autorización por parte del mandante. ¿Estamos bien? Les explico esto. Digamos, si yo soy supongamos de que yo soy un mandatario general con facultades especiales. Entonces, yo podría en determinados casos otorgarle un mandato especial, si estoy autorizado por parte del mandatario, a Melissa para que ella realice una actividad específica, ¿verdad? Un negocio en particular. O yo puedo sustituir el mandato. Sustituir el mandato quiere decir sustituir la persona que está ejerciendo como mandatario. Yo le traslado mi calidad de mandatario a Brenda. Entonces ahora el mandatario ya no voy a ser yo, sino que ahora yo sustituí esa calidad en Brenda. Entonces a eso se refiere la sustitución del mandato. Entonces cualquiera de esas dos cosas, otorgar poderes especiales o la sustitución del mandato, únicamente lo puede hacer el mandatario si está facultado o si está autorizado por el mandante para poder hacerlo. Y esto tiene que constar expresamente en el texto del contrato, ¿verdad? En una cláusula se establece, manifiesta el mandante que autoriza al mandatario para que pueda sustituir el presente mandato. O le podría indicar, para que pueda sustituir el presente mandato en la persona de Brenda Guzmán. Entonces ahí miren, yo le estoy indicando la persona en quien tiene que sustituir el mandato. Se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Ahorita vamos a ver la diferencia de las responsabilidades entre cada una y otra. Pero entonces, en general, el apoderado no puede dar poderes especiales o no puede sustituir el mandato a menos de que esté autorizado por el mandante. Eso lo tenemos en el artículo 1707. Por favor, Marisela. Artículo 1707. Mandato a sustituirlo si tuviera queda libre de responsabilidad el apoderado cuando hace la sustitución en la persona designada y si la sustitución recayera en persona notoriamente incapaz o insolvente. Muy bien. Yo no sé si escucharon, compañeros, yo oí un poquito entrecortado, pero si no voy a leerles de nuevo yo el artículo. Dice, el apoderado debe desempeñar personalmente el mandato y solo podrá sustituirlo si estuviere facultado expresamente para hacerlo. ¿Qué era lo que les decía? El mandante tiene que establecer claramente en una cláusula del contrato que le autoriza para sustituir el mandato, que le autoriza de forma expresa. Tienen que colocar la palabra para sustituir el mandato. Y luego establece lo que les decía, queda libre de responsabilidad del apoderado cuando hace la sustitución en la persona designada por el mandante. O sea, existe la posibilidad de que el mandante me designe a la persona en quien yo tengo que sustituir el mandato. Si sucede esto, entonces, al yo sustituir el mandato en la persona que me indicó el mandante, yo quedo libre de responsabilidad. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pasa si el mandante no designó a ninguna persona, sino que simplemente me autorizó para que yo pueda sustituir el mandato? Entonces, en este caso, yo puedo sustituir en el mandato a la persona que yo considere idónea. Pero aquí sí yo quedo responsable de la gestión o de la mala gestión que pueda llevar a cabo la persona en la que yo sustituí el mandato. Bien, el siguiente párrafo es, queda libre de responsabilidad el apoderado cuando hace la sustitución en la persona designada por el mandante. Y en el siguiente, si la designación se hiciere por el apoderado, este es responsable si la sustitución recayere en persona notoriamente incapaz
o insolvente. ¿Estamos bien? Entonces, si yo realizo la sustitución de una persona incapaz o insolvente, entonces en este caso yo voy a tener responsabilidad. ¿Estamos bien? La sustitución del mandato, ¿cómo la vamos a realizar, jóvenes? Como se recuerda, yo puedo realizar la sustitución si estoy autorizado por el mandante, pero ¿cómo la vamos a hacer constar? Igual que el mandato, ¿verdad? El mandato, así como cualquier modificación o sustitución, revocación que se realice del mismo, debe realizarse en escritura pública. ¿Estamos bien? Entonces, la sustitución del mandato, al igual que el mandato, se va a hacer en escritura pública. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Hay alguna duda? Bien. Una vez aceptado el mandato, no se puede renunciar. O sea, la regla general es de que el mandatario puede renunciar a ser mandatario, ¿verdad? O sea, es un cargo del que se puede renunciar. Eso sí, una vez aceptado, yo no lo puedo renunciar a menos de que tenga justa causa. Y es más, aunque tenga justa causa, yo tengo que seguir ejerciendo el mandato hasta que nombren a mi sucesor. ¿Estamos bien? Esto lo tenemos en el artículo 1708. Aceptado el mandato, no puede el apoderado renunciarlo sin justa causa. Cuando hubiere negocios pendientes cuya interrupción pueden resultar perjuicios al mandante. Y si lo renuncia, deberá continuar la gestión de los asuntos pendientes hasta que se le reemplace. Entonces, miren, si yo acepto el mandato y yo ya tengo asuntos pendientes, ya tengo negocios a medias, yo no puedo renunciar a menos de que tenga justa causa. Y si renuncio, igual tengo que seguir administrando los negocios hasta que nombren al sustituto. ¿Estamos bien? Puede haber algún caso, por ejemplo, de que el mandatario quede inhabilitado por algún caso. Por ejemplo, a mí me declaran insolvente o me declaran en quiebra. Entonces, si yo no puedo administrar negocios propios, tampoco puedo administrar los negocios de un tercero. Entonces, en ese caso, yo quedaría inhabilitado para poder ser mandatario. En ese caso, lo que procedería, pues, es notificarle a mi cliente, a mi mandante, digamos, para que él me sustituya, ¿verdad? Para que nombre un nuevo mandante, para que me reemplace. Pero ¿qué pasa si yo ya le avisé y él no me reemplaza? Entonces yo puedo acudir ante el juez y exponerle el caso al señor juez para que él nombre a uno provisionalmente, ¿verdad? Solo mientras se nombra a uno nuevo. ¿Estamos bien? Entonces esto es para el caso de que quede inhabilitado o que sobrevengan causas de incompatibilidad, ¿verdad? Que por alguna razón sea incompatible mi ejercicio de mandatario, ¿verdad? De esta persona. Eso lo tenemos en el artículo 1709. Por favor, Susana. Cuando el mandatario queda inhabilitado o le sobreviene causa de incompatibilidad y el mandante no ha designado sustituto, podrá el juez nombrarlo bajo su responsabilidad para mientras a que lo hace, pero solamente para continuar los asuntos pendientes de carácter urgente. Entonces, miren, el juez puede nombrar al mandatario temporal para que éste continúe los negocios, pero únicamente mientras se nombra a el nuevo mandatario, ¿verdad? Esto en caso de que haya imposibilidad para poder seguir ejerciendo el cargo de mandatario. El mandatario no puede usar los bienes o el dinero del mandatario para sí o para sus parientes, a menos de que esté autorizado por el mandante para hacerlo. Entonces, por ejemplo, si yo soy mandante de una persona, yo tengo una administración
casas de él, digamos. Yo me encargo de alquilar las casas, de cobrar el alquiler y todo. Yo esas casas en principio no las puedo usar, ¿verdad? No las puedo usar ni para mí ni para mis parientes. Igual el dinero que sea producto de los negocios del mandante, el mandatario no lo puede utilizar para sí mismo, ni tampoco lo puede aprovechar para sus parientes, a menos de que esté autorizado por el mandante para hacerlo. Entonces, en este caso sí lo podríamos hacer. La autorización, uno, tiene que ser previa, o sea, cuando yo voy a realizar el uso del bien, yo previamente, o sea, antes tengo que tener la autorización. Y segundo, la autorización tiene que ser por escrito, o sea, tiene que constar en el propio texto del mandato. ¿Estamos bien? 1710, por favor, Silvia. Artículo 1710. Si la autorización previa y escrita del mandante no puede el mandatario usar ni adquirir para sí ni para sus parientes legales las sumas o bienes que de él haya recibido por su cuenta, bajo pena de nulidad y pago de daños y perjuicios que se sobrevengan al mandante. Fíjense, no puede usar ni adquirir, a menos de que tenga autorización previa escrita. O sea, usar, lo que entendemos, utilizarlo, irme a vivir yo a la casa, o adquirirlo, comprar la casa. Ni mis parientes ni yo lo puedo hacer, a menos de que tenga autorización previa y escrita del mandante. Bajo pena de nulidad, ¿qué quiere decir? Que el contrato es nulo, ¿verdad? Bajo pena de nulidad del contrato y pago de daños y perjuicios que le sobrevengan al mandante. Entonces no solo va a ser la nulidad del contrato, sino que aparte voy a estar obligado a pagar los daños y perjuicios si en caso yo adquiero un bien del mandante sin estar autorizado previamente por él para ello. ¿Estamos bien? Y por último, en el 1711, si una causa imprevista y fundada hiciere perjudicial a juicio del mandatario la ejecución de las instrucciones recibidas, podrá suspender su cumplimiento bajo responsabilidad, dando cuenta al mandante por medio más rápido posible. O sea, si sobreviene una causa imprevista, ¿verdad? O sea, es algún hecho que no podemos prever. Y fundado, ¿qué quiere decir? Que es un hecho justificado, digamos, ¿verdad? Y por ese motivo yo dejo de ejecutar alguna acción en nombre del mandatario o dejo de llevar a cabo las instrucciones recibidas. ¿Verdad? Yo puedo suspender el cumplimiento de esto, pero bajo mi responsabilidad. Y le tengo que informar inmediatamente al mandante, ¿verdad? Pongamos que se sobreviniera un huracán, por ejemplo, una tormenta tropical. Y obviamente que sea justificable, porque si la tormenta tropical está en Escuintla y yo tenía que ejercer el mandato en Petén, allá no está lloviendo, pues no hay justificación para que yo. Pero si la tormenta, digamos una tormenta que afectó a todo el país y yo no podía salir y por eso dejé de ejecutar algún acto que me había encargado el mandatario, entonces yo puedo suspenderlo, pero bajo mi estricta responsabilidad y le debo de avisar al mandante inmediatamente. ¿Estamos bien? Básicamente, jóvenes, esas son las obligaciones del mandatario, ¿verdad? Esas son las obligaciones que debe cumplir el mandatario. De la misma forma que el mandatario tiene obligaciones, también tiene obligaciones el mandante, ¿verdad? Básicamente, la principal obligación del mandante es que él va a estar obligado a cumplir con todas las obligaciones contraídas por el mandatario en su nombre, ¿verdad? Salvo lo del mandato sin representación, que se acuerdan que el mandato sin representación, pues, la persona se obliga personalmente, ¿verdad? No obliga al mandante. Entonces, pero en lo normal, digamos, es que el mandato se otorgue con representación. Que yo le esté dando mandato para que actúe en nombre de mi persona a otro, ¿verdad? Entonces, lo que esta persona haga en mi nombre
en virtud de ese mandato con representación, me obliga a mí personalmente y por lo tanto yo debo cumplirlo. Estoy obligado a cumplir, ¿verdad? Si el mandante, en el caso de que el mandatario se haya excedido de las facultades que se le otorgaron, en este caso entonces el mandante no está obligado a cumplir con dichas obligaciones. Únicamente a las que se realicen dentro de los límites del mandato. 1712, por favor, Marvin. Juan Antonio. Sí, buen día. Buenos Artículo días, 1712. 1712. Dice, el mandante debe cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato. En lo que el mandatario se haya excedido, no queda obligado el mandante, sino cuando la ratifica expresa o tácticamente. Entonces, miren, el mandante va a estar obligado a cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato. Por ejemplo, si yo le di facultades a Brenda, por ejemplo, para que ella comprara una casa en mi nombre. Y entonces viene Brenda y compra una casa en mi nombre y se compromete a pagar y establece una forma en que va a pagar el crédito con el cual compró la casa, etc. Posteriormente yo revoco el mandato y ahora Brenda ya no es mi mandataria. ¿Será que tengo que cumplir yo con esa obligación contraída por ella? Claro que sí, porque la contrajo dentro de los límites del mandato. Ella no se excedió de los límites del mandato. Entonces, por lo tanto, yo como mandante estoy obligado a cumplirlo. Ahora, si ella se excede de los límites del mandato, en este caso yo no estoy obligado a cumplir, ¿verdad? Sino que la responsabilidad va a ser personal de ella. A menos de que yo lo ratifique expresa o tácitamente. Se ratifique expresamente otorgando un documento en el cual yo manifiesto que aunque la mandataria se excedió de sus funciones, yo ratifico el negocio jurídico. Ratificado de forma expresa. O puede ser de forma tácita. Le doy cumplimiento. Aunque ella se excedió de sus facultades. Por ejemplo, yo le autoricé a ella para que comprara bienes hasta 150,000 quetzales. Y ella compró una casa que valía 200,000. Cuando yo le digo, mire, Brenda, ¿por qué compró una casa por más de 200,000 quetzales sin mi autorización? Y ella me dice, lo que pasa es que usted estaba afuera, no daba tiempo a pedir la autorización, había que comprar en el momento. Entonces yo compré, ¿verdad? Yo compré pero mire, lo que pasa es que la casa realmente tiene un valor de 300,000, fue un negocio, ¿verdad? Compré la casa bien barato. Entonces miren, yo digo, pucha, entonces fue buen negocio, entonces pago la casa y la pago, cumplo con el contrato. Entonces, miren, ahí estoy yo tácitamente aceptando el contrato. Ahora, yo les quiero hacer una aclaración. No debería de suceder el hecho de que un mandatario se exceda de sus facultades, porque realmente quien debe controlar eso es el notario. El notario es el que va a calificar las facultades que tiene el mandatario y va a determinar si él tiene facultades suficientes o no para realizar el acto contrato que quiere realizar. Entonces, por ejemplo, si viene Brenda y me presenta un mandato que la limita a ella a comprar bienes hasta 150,000 quetzales y que de 150,000 quetzales para arriba ya tiene que pedir autorización a su mandante, entonces yo como notario le tendría que decir, mire Brenda, usted no tiene facultades suficientes para poder comprar esa casa en 200,000 quetzales. Vaya y pídale la autorización al mandante, me la trae, entonces hacemos el contrato. Porque el notario es el que tiene que calificar eso. Y eso se recuerda, eso lo tenemos en el artículo 29, numeral 4, si no estoy mal. Numeral 5, perdón. Del Código de Notariado. Se los voy a leer yo.
En el 29 establece los requisitos de los instrumentos públicos. Establece 29, los instrumentos públicos contendrán y nos vamos al numeral 5. Pongan atención a eso. La fe de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, dentro de los cuales podría estar un mandato, ¿verdad? El mandato es un documento con el que se acredita la representación en nombre de otro. Establece, describiéndoles e indicando el lugar y fecha y funcionario o notario que los autoriza. Ahora, la parte importante o más importante viene acá. Fíjense, pues es una declaración que tiene que hacer el notario. Establece, hará constar, ¿quién hará constar? El notario. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. Entonces, esto implica que el notario tiene que calificar la representación, cualquiera que sea. Y él tiene que ver si esa representación le otorga facultades suficientes o no para el contrato al mandatario. ¿Estamos bien? Si otorga las facultades suficientes, el notario hace la declaración. El infrascrito notario hace constar que de conformidad con la ley y a mi juicio, la representación es suficiente para el presente acto o para el presente contrato. ¿Estamos bien? Pero se dan cuenta, es el notario quien tiene que hacer esa calificación. Entonces, realmente no debería de pasar nunca eso de que se exceda el mandatario. ¿Por qué? Porque el notario no lo debería de permitir, ¿verdad? Nosotros como notarios somos los encargados, somos el garante, ¿verdad? De verificar que el mandato tenga o no tenga suficientes facultades para el ejercicio. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Sí, Lick. Solo lo que a mí me queda duda es cuando usted dijo de que el mandante, no, el mandatario no puede usar los bienes para sí o Para para sí su mismo. familia. Pero Exacto. esto sería en caso de que, digamos, se le alquile a algún familiar, ahí sí, que paguen por algún servicio, pongamos un alquiler de un cuarto, como usted estaba diciendo, que sí se le pueda dar. Eso sí, lo que no se podría, bueno, lo que no se podría es darle el uso, ¿verdad? Digamos, darle el uso gratis para que él lo pueda utilizar, a menos de que tengamos autorización del mandante, ¿verdad? Pero alquilárselo sí podríamos, ¿verdad? Porque eso está dentro del giro normal del mandato que me otorgaron, ¿verdad? Me otorgaron un mandato para que yo pueda arrendar esos bienes, yo estoy arrendando a mis parientes, no hay ningún problema. El problema sería que yo se lo diera en uso, ¿verdad? Ah, bueno, Lick, gracias. Bien. Por regla general, el mandante debe de adelantar las cantidades necesarias para la ejecución del mandato, perdón. Como el mandatario va a estar ejerciendo en nombre del mandante, entonces es justo que el mandante pues cubra los gastos de dicha ejecución. Por ejemplo, si aquel se tiene que trasladar de Guatemala para Retaluleu, tiene que gastar en comida, tiene que gastar en hotel, tiene que gastar en gasolina o en pasajes. Entonces, todos esos gastos debe cubrirlos por anticipado el mandante. Y si se diera el caso de que no fueron anticipados dichos gastos y los cubrió el mandatario, entonces el mandante debe de reembolsárselos al mandatario. ¿Estamos bien? Eso lo tenemos en el 1715, por favor, Víctor. ¿O Richard? 1713. Ahora, 1713. El mandante
debe anticipar al mandatario, si éste lo pide, las cantidades necesarias para la ejecución del mandato. Si el mandatario las hubiera anticipado, o sea, si el mandatario cubrió esos gastos, debe reembolsarlas el mandante, aunque el negocio no haya salido bien, siempre que el mandatario no haya incurrido en culpa, ¿verdad? El reembolso comprenderá los intereses de la cantidad anticipada a contar desde el día en que se hizo la anticipación. O sea, si yo pagué, no solo me tienen que reembolsar, sino que me van a tener que pagar también los intereses que haya generado esa cantidad reembolsada. ¿Estamos bien? También, por ejemplo, si al mandatario por la ejecución del mandato se le causó algún daño o perjuicio, el mandante entonces debe indemnizar también al mandatario por esos daños y perjuicios. ¿Verdad? 1714. Debe también el mandante indemnizar al mandatario de todos los daños y perjuicios que le haya causado el cumplimiento del mandato, sin culpa ni dolo del mismo mandatario. Mientras no se haga la indemnización y el reembolso, el mandatario puede retener los bienes y las cantidades o el dinero, digamos, ¿verdad?, del mandante. Eso lo tenemos en el 1715. El mandatario podrá retener las cosas que son objeto del mandato hasta que el mandante realiza la indemnización y reembolso de que tratan, perdón, los artículos anteriores. Y en el siguiente artículo, jóvenes, tenemos un caso de solidaridad por disposición de la ley. ¿Se acuerdan ustedes de las obligaciones mancomunadas solidarias? Las obligaciones mancomunadas son aquellas en las cuales hay más de un acreedor o más de un deudor, ¿verdad? Puede ser cualquiera de los dos casos. Y pueden ser mancomunadas simples, cuando cada deudor es responsable de su parte de la deuda, o pueden ser mancomunadas solidarias, cuando todos los deudores son responsables del cumplimiento de la totalidad de la deuda en cualquier tiempo. Eso sí, el que pague la totalidad de la deuda tiene derecho a exigirle a los codeudores que le paguen la parte que les correspondía, lo que se conoce como el derecho de repetición. Bien, esa solidaridad no se puede presumir, ¿se recuerdan? Sino que se tiene que declarar de forma expresa. O también podría resultar por disposición de la ley. Bien, por disposición de la ley tenemos aquí en el artículo 1716. Establece que si dos personas o más tienen un negocio en común y nombran a un mandatario para ese negocio en común, entonces ellos quedan solidariamente responsables de la gestión del mandatario. ¿Quedó claro esto? Si hay dos o más personas que nombran a un mandatario para que administre un negocio que tienen en común, los tres mandantes o los dos mandantes, los que sean, quedan solidariamente responsables de toda la gestión que realice el mandatario en su nombre. ¿Estamos bien? Eso lo tenemos en el artículo 1716. Pero antes de pasar a leerlo, este artículo quiero que le anoten tres artículos. Anótenle primero ver artículo 1353 del Código Civil y le anotan ahí solidaridad por disposición de la ley. Solidaridad por disposición de la ley. Y luego anótenle ahí cerca el 1657 y 1608 también del Código Civil, que son otros ejemplos de solidaridad por disposición de la ley. Ahí leen esos artículos, jóvenes. Por favor, Daniela.
1716. Lick Dani está enferma, entonces lo voy a leer yo. Ah, perfecto. Si dos o más personas han nombrado un mandatario para un negocio común, quedan obligadas solidariamente para todos los efectos del mandato. ¿Estamos bien? Entonces, miren, si dos o más personas nombran a un mandatario para un negocio en común, quedan solidariamente obligadas o quedan obligadas solidariamente para todos los efectos del mandato. Entonces, ahí solidaridad por disposición de la ley. Bien. Ahora platiquemos un poquito sobre la terminación del mandato. ¿Cuándo termina un mandato? Por si me puedes apuntar. Muy bien. Entonces, yo les decía, jóvenes, de que hay diferentes formas en que va a terminar un mandato. Primero, el mandato puede otorgarse por un plazo determinado. Por ejemplo, yo puedo otorgar un mandato para 1 año, para 2 años, para 3 años, para 10 años, ¿verdad? Entonces, al cumplirse el plazo por el cual se otorgó el mandato, termina el mandato, ¿verdad? Entonces, miren, la primera causa de terminación del mandato es por vencimiento del término del plazo para el cual fue constituido el mandato. Entonces, al vencerse el plazo, termina el mandato. Puede otorgarse también el mandato para un asunto determinado. Por ejemplo, yo le otorgo un mandato a Melissa para que ella venda una casa. Y ella vende la casa. Una vez vendida la casa, termina el mandato. ¿Por qué termina el mandato? Porque ya terminó el asunto para el cual se otorgó. ¿Estamos bien? Otra causa puede ser por revocación. Revocación es cuando el mandante deja sin efecto el mandato. ¿Por qué? Por el motivo que él decida. Ya no le gustó cómo ejercía el mandato, ya no le cayó bien, prefiere entregárselo a otra persona, prefiere ejercer él personalmente el negocio. El motivo que sea, él puede revocar el mandato. Eso sí, se recuerdan que vimos de que si el mandato fue aceptado, entonces va a surtir efecto la revocación hasta que se notifique al mandatario. Y vamos a ver más adelante también que se tiene que notificar a los acreedores también, ¿verdad? Pero bueno, ahorita estamos en la terminación. Entonces puede ser por revocación, también puede ser por renuncia del mandatario. El mandatario ya vimos que puede renunciar, siempre y cuando no tenga pendientes asuntos por resolver, ¿verdad? También termina por muerte o por interdicción del mandante o del mandatario. Esto es bien especial, fíjense, por favor. En algunos países existe la posibilidad de dejar cierto mandato con facultades especiales para ejecutarlas después de la muerte. En Guatemala esto no es posible. Acá, si fallece el mandante, termina el mandato. Si fallece el mandatario, termina el mandato. ¿Verdad? De cualquiera de las dos formas. Si declaran en estado de interdicción al mandante, termina el mandato. Si declaran en estado de interdicción al mandatario, termina el mandato. Entonces no hay forma, ¿verdad? El único caso es una posibilidad que vamos a ver en un momento, que una vez fallece el mandante, el mandato termina, pero el mandatario tiene que continuar todos los negocios que ya estén en ejecución hasta que nombren al nuevo mandatario o
los herederos tomen el control de dichos negocios. Pero en ningún caso se van a poder tomar negocios nuevos. ¿Estamos bien? Entonces, cuando muere el mandante o cuando muere el mandatario, cualquiera de los dos, termina el mandato. Por quiebra del mandante o porque sobrevenga el mandatario causa que conforme a la ley lo inhabilite para ejercer mandatos. Entonces puede ser de que el mandante sea declarado en quiebra. Entonces, si es declarado en quiebra, lo que sucede es que mientras no sea rehabilitado, el mandante no puede realizar negocios por sí solo. Entonces, si no puede realizar negocios por sí mismo, tampoco lo puede hacer por medio de representante. Y entonces, por esa causa, termina el mandato, ¿verdad? Y si hubiera alguna causa que conforme a la ley inhabilite al mandatario, entonces también en ese caso termina el mandato. Y el séptimo es por disolución de la persona jurídica. Por ejemplo, que una sociedad anónima le otorgó mandato a una persona y la sociedad es disuelta, al disolverse la sociedad, automáticamente también termina el mandato. Eso los tenemos en el artículo 1717. Por favor, Baldomero. Bien, terminación del contrato, del mandato, perdón. El mandato termina, uno, por vencimiento del término para el que fue otorgado. Dos, por concluirse el asunto para el que se dio. Tres, por revocación. Cuatro, por renuncia del mandatario. Cinco, por muerte o interdicción del mandante o el mandatario. Sexto, por quiebra del mandante o porque sobrevenga al mandatario causa que conforme a la ley lo inhabilite para ejercer mandatos. Y séptimo, por disolución de la persona jurídica que lo hubiere otorgado. En el 1718 establece: la revocación deberá notificarse tanto al mandatario como a las personas interesadas en el asunto o negocio pendiente. ¿Qué es lo que sucede acá? Cuando yo revoco el mandato, yo tengo que avisarle o tengo que notificarle no solo al mandatario, sino que también le tengo que notificar a los acreedores, a las personas que estén interesadas en el negocio. Porque, por ejemplo, imagínense, yo le otorgo mandato a Melissa para que ella cobre la renta de 10 casas mensualmente. Y ahora yo revoco el mandato. Si yo no le aviso ni a Melissa ni a los acreedores, pues lo más probable es que los acreedores le sigan pagando a Melissa. O es más, yo le avisé a Melissa, pero no le avisé a los acreedores. Entonces los acreedores le van a seguir pagando a ella. Puede ser de que ella les diga: miren, yo ya no soy la mandataria, ya no me paguen a mí. O puede ser que reciba el dinero y me lo entregue a mí. O pudiera ser que dijera: pues mire, es mi indemnización, ¿verdad? Como ya no soy la mandataria, ahora me agarro este dinero y me voy. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo tengo que avisarle tanto al mandatario como le tengo que notificar también a los interesados, a los acreedores, por ejemplo, ¿verdad? Para que ellos ya estén enterados de que ya no le tienen que realizar pagos a ella porque ella ya no es mi mandataria. ¿Estamos bien? Entonces, miren, la revocación deberá notificarse tanto al mandatario como a las personas interesadas en el asunto o negocio de que se trate, o negocio pendiente. ¿Qué pasa si yo notifico únicamente al mandatario y no notifico a los acreedores? Entonces, después yo no les voy a poder exigir a ellos el pago. Con respecto a ellos, el pago va a ser válido. Entonces, yo no les voy a poder exigir a ellos que me paguen, porque ellos van a decir: mira, yo ya le pagué a su representante. Pero decir: no, pero si ella no es mi mandataria. Me van a decir: entonces muéstreme la notificación que usted nos hizo. Entonces yo no les voy a poder cobrar, pero sí le voy a poder cobrar a la mandataria o a la exmandataria en este caso. 1719. La revocación notificada únicamente al mandatario no puede oponerse a terceros que ignorándolo hubieran tratado con él y así lo prueben. Pero en tal caso,
queda el mandante en su derecho expedito contra el mandatario. O sea, ya no le voy a poder yo exigir mi acreedor, pero sí le voy a poder exigir el pago al mandatario. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa, jóvenes, si yo nombro a un nuevo mandatario para el mismo asunto? Supongamos, yo le otorgué a Melissa un mandato para que ella arrendara 3 casas de mi propiedad e indicamos ahí cuáles son esas 3 casas. Y luego vengo yo y ahora le otorgo un mandato a Brenda en el cual yo la autorizo para que me represente y arrende esas mismas 3 casas. Miren, es el mismo objeto, el mismo negocio. Y yo no manifesté nada en el nuevo mandato. No manifesté que dejaba vigente el anterior ni nada. Entonces, en este caso, se entiende que yo revoqué tácitamente el mandato anterior. Ahora, si en el nuevo mandato yo manifiesto que dejo vigente el mandato anterior, entonces ahí en ese caso quedarían vigentes ambos mandatos. ¿Estamos bien? Pero si yo no manifiesto nada, entonces se entiende que el hecho de que yo otorgue un nuevo mandato para el mismo asunto, se entiende que estoy revocando tácitamente el mandato anterior. Ahora, si yo otorgo otro mandato para un asunto diferente, pues ahí subsisten los 2 mandatos sin ningún problema. Eso lo tenemos en el artículo 1720. El nombramiento de nuevo mandatario para que se encargue del mismo o de los mismos asuntos o negocios sin expresar que queda vigente el mandato anterior equivale a la revocación de este. Los efectos de la revocación comienzan desde el día en que se notifica al anterior mandatario el nombramiento del sucesor. O sea, de igual forma tenemos que notificarle al mandatario que fue otorgado un nuevo mandato y que fue sustituido. ¿Estamos bien? En el 1721, por la revocación que el mandante haga del mandato, quedan revocados los poderes y las sustituciones que el apoderado haya otorgado, salvo que el poderdante expresamente lo confirme. Esta revocación debe notificarse a los sustitutos para que surta sus efectos. Caemos de nuevo. ¿Se acuerdan que dijimos de que si está autorizado, el mandatario puede sustituir el mandato o puede otorgar poderes especiales? Si yo revoco el mandato, todos los accesorios que esté otorgado, todas las sustituciones de poderes o poderes especiales que haya otorgado, automáticamente también quedan sin efecto. A menos de que expresamente el mandante, los quiera dejar activos, ¿verdad? En todo caso, se le debe notificar a los sustitutos o a los apoderados especiales, según sea el caso. Ya ven que nosotros hemos venido hablando de que se le notifica al apoderado, que se le notifica a los acreedores, que se le notifica a los sustitutos. Esas notificaciones, jóvenes, las vamos a hacer mediante un acta notarial de notificación. ¿Por qué lo vamos a hacer por medio de un acta notarial de notificación? Porque el notario tiene fe pública. Entonces, el notario va a hacer constar en el acta notarial de que él se presentó a notificarle la revocación del mandato al mandatario. Entonces, ahí podemos nosotros documentalmente probar con un documento que produce fe y hace plena fe en juicio que fue notificado debidamente la persona a quien estamos obligados a notificar. Entonces, todas estas notificaciones las vamos a hacer mediante acta notarial de notificación por medio de un notario. ¿Estamos bien? Muerte del mandante. Cuando muere el mandante, ya vimos de que el mandato termina, pero el apoderado tiene que continuar los negocios que ya iniciaron, no los puede dejar tirados, ¿no? Entonces él tiene la obligación de continuar con los negocios ya iniciados hasta que los herederos o
un nuevo representante tome las riendas de dichos negocios. Eso sí, no puede hacer nuevos negocios representando al fallecido. Eso lo tenemos en el 1722. Muerto el mandante, el apoderado deberá continuar ejerciendo el mandato, pero solamente para asuntos pendientes y mientras se apersonan los representantes legales, y en ningún caso para nuevos negocios. ¿Estamos bien? Si revocan el mandato y a mí no me han notificado, o fallece el mandante y yo todavía no me he enterado y yo realizo actos, esos negocios van a ser válidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo todavía no he sido notificado, sea de la revocación o del fallecimiento respectivamente. En el 1724. En caso de muerte del mandatario, sus herederos o cualquier persona que tenga interés deberán dar aviso al mandante. No, perdón, el 1723, joder, está leyendo el 1724. Lo que haya hecho el mandatario después de la muerte del mandante o de haber sido cesado en el cargo será válido si procedió ignorando estas circunstancias. O sea, como todavía no me he notificado, yo realizo actos, esos actos van a ser válidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo aún no había sido notificado, yo todavía ignoraba de dicha revocación o de dicho fallecimiento. Y fíjense, pues en el siguiente artículo es bien especial porque si fallece el mandatario, los herederos del mandatario están obligados a continuar los negocios que estaban encargados al mandatario hasta que los tome el mandante. Miren 1724. En caso de muerte del mandatario, sus herederos o cualquier persona que tenga interés deberá dar aviso al mandante. Y mientras éste resuelve lo conveniente, harán lo que las circunstancias exijan para la conservación de los bienes. Cada ellos tienen responsabilidad al fallecimiento del mandatario. Los parientes tienen responsabilidad también. El último parrafito, en ausencia del mandante, el aviso se dará al juez. Si no está el mandante y falleció el mandatario, entonces los herederos le tienen que dar el aviso del fallecimiento al juez. Y el juez, pues, ya vimos que lo que va a hacer es que va a nombrar a un mandatario provisional para que continúe los negocios mientras se nombra al sustituto. Y miren otra obligación que pasa a los herederos del mandante. 1725. Pasa a los herederos del mandatario la obligación de rendir cuentas al mandante cuando aquel hubiere administrado bienes. O sea, si el mandante administraba bienes, si el mandatario administraba bienes del mandante y este fallece, entonces los herederos están obligados a rendir cuentas de dicha administración. Miren, interesante. 1726. Aquí tenemos el plazo legal del mandato. Lo normal es de que las personas fijen un plazo para el mandato, ¿verdad? Manifiestan los otorgantes que fijan un plazo de duración al presente mandato de 5 años, o de 8 años, o de 1 año, o de 3 años, lo que sea, ¿verdad? Pero si las partes no fijan un plazo para el mandato, esto, ojo, esto aplica para los mandatos generales, ¿verdad? Los especiales no. Esto aplica para los mandatos generales. Si el mandato general no emite o no se establece un plazo, entonces se va a entender de que se otorgó por un plazo legal de 10 años, perdón. Entonces, si no le señalamos un plazo al mandato, se entiende que es por el plazo legal de 10 años. Esto lo tenemos en el 1726. El mandato general que no exprese duración se considera conferido por 10 años
contados desde la fecha del otorgamiento, salvo prórroga otorgada con las mismas formalidades del mandato. Y a este, por favor, jóvenes, anótenle ver artículos 1681 y 1811 del Código Civil. Estos dos artículos lo que tienen son otros plazos legales. Plazos legales. Las acciones derivadas del mandato que no tengan un término especial de prescripción durarán 1 año contado de la fecha en que terminó el mandato. Y ya para ir terminando, jóvenes, tenemos que platicar un poquito sobre los impuestos que paga dicho mandato. Para el efecto tenemos que ir a la Ley de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos, que es el decreto 37-92 del Congreso de la República. Y vámonos hasta el artículo 5. Para los que no tienen la ley, les voy a compartir ahorita la pantalla. Si me permiten. ¿Ya tienen a la vista la ley, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, Miren, es el decreto 37-92 del Congreso de la República. Es la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Y el artículo que nos interesa a nosotros es el artículo 5. En el artículo 5 tenemos las tarifas específicas. Miren, de las tarifas específicas. El impuesto a que se refiere este artículo resulta de aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso para los documentos siguientes. Entonces vamos a bajar y vamos a encontrar en el numeral 8, acá miren, no me lo marca. En el numeral 8, ahí tenemos los poderes. Y la ley establece en la primera hoja del testimonio, si son generales, 10 quetzales. Y si son especiales, en la primera hoja del testimonio, 2 quetzales. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vamos a otorgar un mandato general con representación, le tenemos que colocar 10 quetzales en timbres fiscales. ¿En dónde? Pues la ley establece que en la primera hoja del testimonio. Muchos acostumbran a ponérselo hasta atrás en la razón, pero la ley es bien clara. Miren, poderes A, generales, la primera hoja del testimonio, 10 quetzales. B, especiales, la primera hoja del testimonio, 2 quetzales. Entonces, ¿dónde tenemos que cubrir el impuesto? En la primera hoja del testimonio, ¿verdad? Si es general, 10 quetzales en timbre fiscal. Si es especial, 2 quetzales. Y muchas veces me preguntan, ¿y qué pasa si yo otorgo un mandato general con cláusula especial? ¿Cuánto pago? ¿10 o 2 o 12? A ver qué dicen ustedes. Si es un mandato general con cláusula especial, únicamente vamos a pagar los 10 quetzales del mandato general, ¿verdad? No pagamos los 2 por el mandato especial. Y los mandatos judiciales, jóvenes, esos están exentos, o más bien no están exentos, sino que están no afectos, ¿verdad? No están afectos al pago de impuestos. Muy bien. Los mandatos judiciales indicó que estaban exentos, licenciado. No afectos. Sí, los mandatos judiciales no están afectos. Es que hay una diferencia, digamos, exentos quiere decir, por ejemplo, las actas notariales están
afectas al pago de 50 centavos en timbres fiscales. Excepción, cuando están exentos, las actas de sobrevivencia. Esas no pagan los 50 centavos. Entonces, miren, esa es una exención, porque de forma general, las actas sí están afectas, ¿verdad? Pero esa es una excepción. En cambio, el mandato judicial no está afecto. Ese no aparece dentro de los que están afectos al pago, sino que solo aparece en el general y especial, ¿verdad? Entonces, lo correcto sería decir que no está afecto al pago. Pero sí es el mandato judicial el que no está afecto. Muy bien, jóvenes. Entonces, básicamente, hasta ahí tenemos la clase el día de hoy. En la siguiente clase vamos a platicar ya sobre la redacción, de la misma forma en que lo hicimos con la compraventa. Vamos a redactar primero el mandato general y después, en base a ese mandato, vamos a ir desarrollando mandato general con cláusula especial, mandato general con facultades judiciales, vamos a hacer mandato especial, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer los mandatos en la siguiente clase. Entonces, vamos a dejar la clase el día de hoy, jóvenes, por acá. Como siempre, fue un gusto estar con ustedes y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Lic. Gracias, Saludos. licenciado. Gracias, Ley. Buen fin de semana. Se me cuidan mucho. Gracias, Lick. Feliz tarde.